El pasado jueves 16 de julio, por iniciativa del terrorista miembro de la mafia cubano-estadounidense y además secretario de Estado del Imperio, Marco Rubio, se celebró en suelo washingtoniano la primera conferencia o reunión internacional en contra del terrorismo político. Es una forma elegante de llamarle un cónclave de corte neomacartista y supremacista, cuyo objetivo principal es difundir el pánico rojo. Para que no conozca ese concepto, es como le llamaban al miedo pánico en contra del marxismo-leninismo, comunismo, socialismo, durante toda la Guerra Fría, que prácticamente dividió al planeta durante el siglo XX en dos esferas de poder: por un lado los países socialistas anticapitalistas y por otro lado el imperio y todos sus satélites y cipayos en todo el mundo. De hecho, Marco Rubio lo dijo: después de un cuarto de siglo, de 25 años de ir en contra del Islam, o abiertamente islamófobo, ahora era tiempo de regresar a los viejos tiempos, concretamente a la época de la Guerra Fría, con este nuevo pánico rojo, en un momento de hecho terrible para gran parte del planeta por este periodo terminal del imperio, pero concretamente para nuestro hemisferio, para nuestro continente. Recordemos que en este momento Washington controla a través de gobiernos títeres y cipayos al 75% de los países de la región: Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú próximamente, Colombia próximamente, en una revalidación de la doctrina Monroe, del Cine Manifiesto, del corolario de Roosevelt, en un segundo plan Cóndor. Recordemos lo que fueron los 50, 60, 70, incluso los 80, Washington patrocinando a dictaduras de la más diversa índole, que tenían en común los movimientos represores en contra de cualquier disidente antagonista en contra del imperialismo estadounidense. Y de hecho, bueno, esta conferencia, además de ser abiertamente anticomunista, pero también antianarquista, antisindicalista, anti incluso las socialdemocracias, históricamente se han alineado con el imperio y que rara vez osan levantar la mano en contra de este, también se caracterizó por pues prácticamente un carrusel de conceptos y de insultos y de supremacismo, por supuesto racista, aporafóbico, pro-sionista, etc. De hecho, había representantes del sionismo en suelo estadounidense que asistieron a este evento, entre ellos Stephen Miller, que también fue algunos de los que dirigió algunas palabras a este nefasto público. Stephen Miller, para quien no lo sepa, es asesor del gobierno estadounidense, de la Casa Blanca, parte del gabinete de Donald Trump, pero también representante de Benjamin Milekoski, alias Netanyahu, en la cúpula estadounidense. También asistió Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en suelo mexicano, entre muchos otros invitados internacionales, por ejemplo, representantes del gobierno de Javier Milei, este homúnculo argentino que fue colocado por el régimen estadounidense y por el sionismo, pero también incluso del futuro presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, también mandó algunos de sus cipayos adoradores narcoparamilitares a este cónclave washingtoniano. Kash Patel, el director del FBI. Y en esencia, ¿de qué se trató todo esto? Iniciar un proceso de persecución en contra de cualquier persona antagonista al imperialismo estadounidense en todo el mundo, pero concretamente en América Latina, orquestando una nueva parte de la guerra mediática en contra de Cuba, en contra de Nicaragua, incluso conectando la guerra en contra del terrorismo islámico, como le nombran en esta guerra brutal que inició, esta agresión que inició Estados Unidos en 2001 en contra de medio mundo, medio planeta, conectándola con esta nueva idea post-Guerra Fría de la guerra en contra de las izquierdas, ¿no? Asegurando que hay una colaboración muy íntima entre la República Islámica de Irán y cualquier movimiento de izquierda, pues, prácticamente de cualquier índole, como acabo de mencionar. Pero incluso esto fue llevado a niveles ya eugenésicos, supremacismo, darwinismo social. Stephen Miller, este nefasto personaje de la ultraderecha estadounidense y sionista, además, afirmaba que esto es la guerra de los bellos, hasta el cual estoy citando, de la guerra de los bellos y los buenos en contra de los feos y vaya, los malos, tal cual, así, totalmente dicotómico, totalmente maniqueo, terrible, ¿no? De los débiles y los cobardes en contra de los mejores, los peores contra los mejores, aquellos que desprecian Occidente. Y recordemos que esto es una concatenación de otrora declaraciones de Marco Rubio en otros eventos, lo que ocurrió en la Conferencia de Seguridad de Múnich en este año, si no me equivoco fue en febrero, donde públicamente dijo que los países europeos no debían de avergonzarse de su pasado colonial durante 500 años que cometieron múltiples atrocidades y genocidios, y más bien celebrarlo junto con Estados Unidos, que por supuesto es una entidad eurodescendiente, colonialista, supremacista, que de hecho Stephen Miller también recalcó que odian a Occidente porque Occidente es grande, que ha logrado cosas que
pues, que nadie más ha logrado, ¿no? Marco Rubio también mencionaba que lo que intenta hacer en este momento es crear una red hemisférica internacional en contra del terrorismo de izquierdas, aglomerando a agencias de inteligencia e información. De hecho, estaba el director, sujeto Kash Patel, el director del FBI, en este evento. Y esto se resumiría que realmente lo que están intentando crearse con todos los gobiernos títere afín que ha creado Washington en todo el continente, iniciar un proceso de represión generalizada en contra de cualquier antagonista a la usanza del primer Plan Cóndor, con las dictaduras pinochetistas de Hugo Banzer, de Stroessner, de Vidal en Argentina, el régimen colombiano ochentero represor de movimientos sociales, el perismo en México y el panismo más tarde, etc., ¿no? Estamos viendo un segundo Plan Cóndor cada vez más violento. Abiertamente declararon a Cuba nuevamente como un patrocinador del terrorismo, ahora también vinculándolo con Irán, etcétera, etcétera. Estamos en un escenario extremadamente problemático, donde incluso se empieza a juzgar a la gente por su vestimenta, por su forma de hablar. Decía Stephen Miller, lo repito, este representante del lobby sionista en suelo estadounidense, uno de los handlers de Trump, a nombre de Benjamin Milekowski, decía que las izquierdas son representadas a través de drogadictos y depredadores. Curiosamente, Stephen Miller también aparece en la lista de archivos Epstein como uno de los miembros, de una red internacional de depredadores sexuales e incluso también adictos a las drogas, ¿no? Recordemos también el rol del gobierno ucraniano, que también, por supuesto, tuvo representantes en suelo estadounidense en esta reunión, y concretamente, véase, Volodymyr Zelensky, ¿no? Lo que estamos viendo, lo repito, es sumamente preocupante, por más delirante que esto suene. Estamos retornando a los peores momentos de la Guerra Fría. De hecho, el macartismo se queda corto. O sea, abiertamente, cuando ya dicen públicamente que son los feos contra los bellos, los malos contra los buenos, ni siquiera este reduccionismo tan absurdo era recurrente por parte de Joseph McCarthy en los peores momentos de la Guerra Fría. De hecho, abiertamente lo dicen, este es un odio en contra de la civilización y nosotros la vamos a proteger, porque afirmaban también que la izquierda solamente destruye. Bueno, para que no conozca la historia estadounidense, desde su independencia, la declaración de independencia a finales del siglo XVIII, la constante de este imperio y de los otros imperios coloniales europeos ha sido la destrucción, el asesinato de masas, etc. Entonces recuerden que cualquier acusación por parte del sionismo, pero también por parte del imperio, realmente es una declaración. Y paralelamente denostaban a personajes como George Floyd, asesinado por la policía estadounidense en 2020, pero también santificaban a este sujeto Charlie Kirk, un sujeto asqueroso, realmente, pero que en el momento en que se torna un poquito en contra del sionismo, orquestan su asesinato a través de un ataque de bandera falsa por parte de Washington y por parte del sionismo, prácticamente un evento de santificación de estos personajes. A falta de ídolos, pues tienen que construirlos con los personajes más nefastos, incluso si son influencers de YouTube, ¿no? Y bueno, también hubo oportunidad para hablar de la política interna de corte racista, supremacista y xenófobo, por ejemplo, santificando también las acciones del ICE, colocándolos como víctimas que han sido ejecutados por parte de indeseables, por supuesto, mexicanos y centroamericanos, etcétera, etcétera. No estamos viendo un momento extremadamente peligroso, porque abiertamente ya le están declarando la guerra a cualquier movimiento antagónico al imperialismo, movimientos incluso simplemente ideológicos, sin un ala material, un ala callejera, y porque, por ejemplo, afirman que todos ellos son patrocinados por estados filoterroristas, y muchos de ellos le llaman, por supuesto, a Cuba, ¿no? Recordemos que están construyendo un proceso de injerencia en contra de Cuba y necesitan legitimantes para orquestar esta agresión. De hecho, lo ocurrido pocos días antes de este evento, que lo repito, ocurrió el jueves 16 de julio, llama la atención Marco Rubio acusando públicamente a la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, ambas en Países Bajos, ambas en La Haya, de proteger a criminales, y además acusándolas de que jamás permitirían que detengan a ciudadanos, o sea, funcionarios estadounidenses, por crímenes de guerra, como ya lo han anunciado que podrían hacerlo, y como también lo han anunciado que lo harán en contra de criminales de guerra y asesinos de masas sionistas, Benjamin Milekowski, Yoav Galant, Neftali Bennett, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en una fase extremadamente peligrosa, una fase en que el imperialismo abiertamente está pasando de la tradicional guerra islamófoba del último cuarto de siglo, en que destruyeron países como Siria, Libia, Yemen, Palestina, por supuesto, Líbano, Irak, etcétera,
a pasar justamente a una guerra de corte neomacartista en contra de las izquierdas. Lo repito, conectándolos, asegurando que la República Islámica de Irán es amigo de grupos anarquistas. Vaya, el delirio absoluto. Y lamentablemente esto se cuenta en muchos contextos como un chiste que no tendrá trascendencia. Por supuesto, es extremadamente hilarante y delirante. El problema es que este tipo de declaraciones acaban cumpliéndose. Véase el accionar por parte del imperio en los últimos meses en distintos contextos: la agresión en contra de Venezuela, el recrudecimiento en la agresión limpieza étnica en contra del Líbano, la agresión en contra de la República Islámica de Irán, 250.000 de personas asesinadas en los últimos 3 años por parte del impresionista, que es un enclave colonial y laboratorio de guerra del imperialismo estadounidense, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, considerando esto, literalmente lo resumen en que las izquierdas odian a la civilización, tal cual. Esto fue Orbe Crítico, en un momento, por cierto, extremadamente crítico para el mundo y concretamente para nuestra América. Muchas gracias.